Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento, hermano, por favor. Bienvenido una vez más a la congregación. Hoy el Señor nos ha traído para bendecirnos a través de una palabra que está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 14, 13 y 14. Amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, Eclesiastés 7:13. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Dice así, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. El Señor nos habla primeramente que podamos mirar su obra. Y cuando el Señor dice su obra, no habla de la obra que solamente hace tal vez a través de un ministerio o lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que considerar la obra, porque la obra de Dios viene desde el momento que el Señor creó los cielos y la tierra y puso orden y separó las aguas de la tierra y empezó a darle orden a la tierra para que pudiese dar animales, para que pudiese dar plantas, y que todo empiece a fructificar aquí en la tierra. Y después dice la Escritura que Él creó al hombre. Y ha comenzado la obra de Dios, pero esa obra aún sigue en los corazones de aquellos que pueden escuchar la palabra de Dios, de aquellos que pueden leer la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice que miremos la obra de Dios, aquellos que han creído, aquellos que persiguen la bendición de Dios, debemos ver lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor está haciendo. Porque lamentablemente a veces el pueblo no considera lo que el Señor va haciendo. El Señor dice que nosotros debemos mirar la obra de Dios, debemos mirar todo lo que ha hecho, y lo que el Señor tuerce nadie lo puede enderezar. Entonces lo que el Señor nos manda a nosotros es poder considerar, y poder considerar que el Señor nos enseñe, poder considerar lo bueno, y que cuando vengan las situaciones y los tiempos buenos podamos gozar de ese bien, y cuando vengan los tiempos malos poder considerar lo que tenemos, considerar los tiempos, poder considerar los tiempos buenos también. Pero el Señor no nos envía a juzgar los tiempos, a mirar a ver si está bien lo que el Señor está haciendo en nosotros o no está bien. Hay gente que viene a la iglesia y no está de acuerdo con lo que Dios hace. Y cuando digo no está de acuerdo con lo que Dios hace, no estoy hablando de lo que hacemos en la iglesia. Amén. Entiéndase lo que digo. ¿Por qué? Porque Dios trata con su corazón, trata con su familia, trata en su mente, trata con su economía, trata con su matrimonio. Y hay gente que no está de acuerdo en el trato que Dios tiene o en las cosas que Dios le dice a su corazón. Y el Señor no te manda a que tú, si quieres verdaderamente la bendición, a que juzgues y que empieces a juzgar los tiempos como a ti mejor te parece, y que juzgues los tiempos conforme a corazón, a mente de hombre o a la necesidad que tú tengas en el momento. El Señor te dice, ¿quién puede enderezar lo que yo he torcido? Nadie puede enderezar lo que Dios tuerce. El Señor me manda a considerar. Y esta es la parte que muchas veces fallamos.
Porque en el tiempo del bien no gozamos del bien, sino que aún en el tiempo del bien nosotros estamos mirando y no considerando el tiempo del bien. Entonces siempre andamos a destiempo. En el tiempo del bien no nos gozamos en el bien. Y en el tiempo malo tampoco consideramos, porque nace la crítica y nace la contienda en nuestro corazón. Porque en el tiempo que nos tuvimos que gozar en el bien no nos gozamos, y cuando vino el tiempo malo tampoco podemos considerar, porque la persona cree que toda la vida y todas las cosas le van mal. Y la persona que persiga a Cristo Jesús por sus promesas y cree que todo le va mal, o que las cosas de Dios son incompletas, o que no andan bien, es porque no ha podido tomar y no ha podido considerar el tiempo bueno y el tiempo malo. No ha podido tomar la fe, la esperanza, la gracia de parte de Dios. No ha podido considerar la muerte de Cristo Jesús en la cruz, la que hoy me hace acepto delante de Dios y me da vida eterna y me da una oportunidad cada día para salir adelante. Entonces hay cosas, no es que falle el plan de Dios. Y con esto tampoco estoy haciendo una defensa de parte de Dios, amén. No estoy haciendo una defensa de parte de Dios. Sino lo que estoy diciendo es que nosotros debemos entender lo que Dios hace. Y debemos comprender lo que el Señor quiere hacer. Amén. Y esto nosotros debemos considerarlo. Pero si no podemos considerar los buenos tiempos, si no podemos considerar los malos tiempos, si no podemos considerar todo lo que el Señor ha hecho, amén. ¿Podés cerrar la puerta, hermanos, por favor? Considerar lo que el Señor ha hecho. Debemos entender todas las cosas que el Señor va haciendo. Y todas estas cosas debemos ir considerándolas y debemos ir buscando el camino que Dios nos marca para poder seguir adelante y para poder tomar realmente y entender los tiempos de Dios. Yo con esto no te estoy diciendo que entiendas todo lo que te pase, pero por lo menos poder tener una visión de parte de Dios conforme su voluntad. Y no que vivamos la vida como que parece que el Evangelio solamente nos golpeara o que el Evangelio es injusto para con nosotros, porque no es así. Pero si yo no considero los tiempos, si yo no puedo mirar los tiempos que vivo, la palabra de Dios dice que en el buen tiempo y en el mal tiempo el Señor hizo una cosa y otra, para que nada de eso, fuera de eso, no encontremos nada. Y que podamos vivir en fe y en fortaleza los tiempos que nos toca vivir. Amén. La palabra de Dios dice que aunque ande yo en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ciertamente, considerar esta palabra en un momento difícil, en un momento complicado, es duro. Pero el Señor nos habla de esta manera para que nosotros podamos considerar y saber de que debemos acercarnos a Él para caminar firme. El Señor dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero para que la voluntad de Dios sea buena, perfecta y agradable en mi vida, yo debo caminar conforme la palabra de Dios. Amén. Debo caminar y debo tratar de entender cada día lo que el Señor me dice. Amén. Entonces, debemos comprender, hermano, el hecho de no renegarnos en nuestra mente y en nuestro corazón en frente de la voluntad de Dios, porque el Señor nos dice, no lo puedes torcer. No lo puedes torcer. Cuando es la voluntad de Dios, amén.
cuando es la voluntad de Dios. Yo hablaba con un varón y el varón me decía, no, porque yo sé que es la voluntad de Dios, que Dios me sacó de ese lugar. Le digo, hermano, tú perdiste ese trabajo, Dios no te sacó de ese lugar. Porque Dios te hubiera sacado si tú hubieras servido, si tú hubieras sido un instrumento útil de parte de Dios, pero tú nunca escuchaste a Dios. Varón de otra provincia. Jamás hiciste lo que Dios te dijo. Y te la pasaste de aquí para allá, desobedeciendo aún lo que te decían tus jefes, sin ir a trabajar por mucho tiempo. Y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo eso no lo comparto. Bueno, le digo, entonces confía en lo que tú piensas. Digo, ¿cómo Dios te va a quitar un trabajo? No sirves a Dios, no obedeces a Dios, no persigues al Señor. Andas donde mejor te conviene. Tienes cuatro niños y crees que el Señor te va a sacar el trabajo, ¿para qué? ¿Para castigarte? No, Dios no castiga así. Porque Dios puede tener misericordia de esos niños. Entonces él decía como que era la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él se pudiese levantar en fe y en esperanza y el Señor bendecirle y el Señor sacarla adelante y que sus hijos también pudiesen perseguir a Jesús. Y a veces nosotros queremos hacer que las cosas que nos pasen o echarle la culpa a Dios o decir que fue la voluntad de Dios y no hacernos responsables de nuestro diario caminar y de nuestro diario andar. Y la gente dice, no, lo que pasa es que Dios me castigó, Dios hizo esto. Yo te puedo decir que fue Dios que hizo algo en tu vida si tú obedeces la palabra de Dios, si tú andas en los caminos de Dios, si el Señor ya te aclaró todas las cosas como son. Porque Dios también tiene una conciencia, hermano. Amén. Pero la gente pone palabras en la boca de Dios y acciones en el obrar de Dios que Dios no hizo, que fue nuestra vida, nuestro carácter, nuestro caminar erróneo, el hecho de no querer escuchar a Dios, el hecho de no querer obedecerlo. Y en la obediencia está la bendición. Y con esto en ningún momento estoy hablando de hacer todas las cosas bien, sino por lo menos considerar lo que el Señor me habla. Y en vez de que en mi corazón esté más grande el hecho de considerar los tiempos, de entender, de ver los desafíos y decir, bueno, después de esta dificultad, ¿qué tendrá Dios para mí? Toda la dificultad te quejaste. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Yo te voy a decir algo, hermano. Vas a tener que volver a pasar por la dificultad, porque no aprendiste. Y yo debo pasar las dificultades aún en fe y en esperanza. Yo no te digo, hermano, que hay una situación que no te duela, que te dé tristeza, que estés pasando una situación y que llores por la situación que estás pasando, porque estás pasando una situación compleja. Pero sí tienes que tener en cuenta y tienes que considerar ese momento y decirle, Señor, enséñame. No quiero salir de este momento y de este tiempo sin haber aprendido nada. Porque aún en el colegio, cuando uno no aprende algo, ¿qué es lo que sucede? Debe volver a hacer la prueba, debe volver a rendir la materia. Y Dios no malcría a sus hijos. Por eso yo tengo que dejar de pensar que en algún momento, hermano, yo he conocido gente que cree que le puede doblar el brazo a Dios. ¿Y sabes qué veo yo? Yo no veo una persona que sea terca. Yo lo que veo en esas situaciones es un Dios de amor, un Dios de paciencia.
porque quieren en algún momento tratar de doblarle la mano a Dios y que Dios haga su voluntad y no ellos hacer la voluntad de Dios. La gente se acerca a la iglesia y no, que Dios me bendiga en esto, que Dios haga esto, no, yo le estoy pidiendo a Dios que esto. Primero aprende a hacer la voluntad de Dios. Lo demás viene añadido, dice la Escritura. Pero yo no puedo pensar continuamente de que Dios bendiga mis ideas, mis ocurrencias, mis sentimientos, mis pensamientos. No es así. El Señor dice, ven a mí, yo no te echo fuera, y mis mandamientos no son gravosos. Porque mis palabras hacen bien a aquel que anda rectamente, dice la Escritura. Entonces debemos empezar a considerar las cosas buenas, las cosas que nosotros le llamamos malas. ¿Por qué? Y porque no podemos entender los tiempos que vivimos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez. La gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo, yo he sido enseñado para vivir en la escasez y en la abundancia. Y a través de que he vivido en la escasez y a través que he vivido en la abundancia, he aprendido a vivir sin tener nada y he aprendido a vivir teniendo mucho. Y como aprendí, ahora digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora me doy cuenta que cuando no tuve, Dios me sostuvo. Y cuando tuve, gocé del bien, entendiendo de que Dios me había bendecido para salir adelante. Pero si yo no puedo considerar el día malo, hermano, lamentablemente tampoco puedo considerar el día bueno. Y si no puedo considerar el día bueno, menos el malo. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos levantamos en la mañana y ni siquiera damos gracias tal vez por un día más de vida. Y cada día que nosotros nos levantamos es un milagro más. Cada latido del corazón es un milagro. Porque si la ciencia pudiese hacer latirle el corazón, volvería la vida a las personas, pero no puede porque Dios es el que pone y quita la vida. Entonces, cada latido de tu corazón, cada latido de nuestro corazón es un milagro. Cada vez que respiramos es un milagro. Cada día que tenemos es un milagro. Entonces debemos empezar a considerar la vida que vivimos. El Señor te bendice. A veces venimos a la iglesia, hermano, y el hecho de servir, el hecho de tener un lugar en la iglesia donde poder servir a Dios, donde poder desarrollarse, es toda una bendición, no es una carga. Pero muchas veces ni siquiera nos gozamos ni podemos considerar las cosas que Dios nos da. Y son cosas del cielo, pero tú como lo ves encerrado en cuatro paredes y ves personas, no puedes entender y no puedes creer de que Dios te ha puesto en ese lugar. Y que Dios te ha levantado para que seas parte de lo que Él quiere hacer en las demás personas. Y Dios se duele por eso. Dios se duele ¿por qué? Y porque la obra se detiene. Porque hasta que no podamos considerar lo poco que tenemos, ¿cómo el Señor podrá darnos mucho? ¿Cómo si yo no considero lo que el Señor me ha dado para servirle, cómo yo podré tener más? Si para mí es más importante cualquier otra cosa, menos el servicio a Dios, aquel que me da la vida, aquel que permite que todos los días yo me levante, mi corazón lata, que pueda respirar. Imagínate qué queda para los demás. ¿Qué queda para los demás? Y el Señor nos enseña algo. El Señor dice, por los frutos lo conoceréis. Amén. El árbol se conoce por el fruto. Pero a veces nosotros humanamente queremos convencer a Dios. Queremos convencer a Dios.
Y queremos convencerlo de manera equivocada porque creemos que el Señor anda en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. El Señor anda y quiere y nosotros queremos que el Señor bendiga cuando divagamos en nuestra mente, cuando divagamos en nuestro corazón. Y tú tienes que saber de que Dios es espíritu. Dios no es pensamiento ni sentimiento, Dios es espíritu. Y debemos empezar a caminar en fe y en esperanza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa debe ser mi visión. Y ese debe ser mi andar y mi crecimiento. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Caminamos, andamos, las cosas andan bien, no consideramos. Las cosas andan mal, nos quejamos, tampoco consideramos. Y cuando viene el bien y no nos gozamos del bien porque en nuestro corazón creció la queja. Y hay gente que tiene familia y se queja de su familia. Hay gente que tiene hijos y se queja de sus hijos. Hay gente que tiene esposo, esposa y se queja de su esposo, se queja de su esposa. ¿Y por qué hay queja en el corazón? Porque no considera. Porque no considera, porque no puede ver que delante de sus ojos tiene una bendición. Pero es momento de que tenemos que empezar a crecer. Y crecer y darnos cuenta. Y empezar a caminar. Tú tal vez puedes decir, no sabe, pastor, cuántos años de casado tengo yo. No es mi caso. Tú puedes tener todos los años de casado que tú quieras. De que te hayas hecho cargo de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, esa es otra historia. Y cuando digo hacerse cargo, no hablo de que le compre la zapatillita, le compre la ropa o le dé la comida. Hablo en el corazón, hablo en la mente, en la responsabilidad, adentro tuyo. Porque si no, siempre es una queja. Y estás esperando el pequeño error para poder abandonar. ¿Y por qué? Porque en tu corazón siempre estuvo abandonar. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tus hijos el día de mañana van a hacer lo mismo. Y eso es lo que no nos gusta escuchar. Y eso es lo que van a hacer tus hijos el día de mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué no tomas responsabilidades? Porque no quieres responsabilidades, no quieres compromiso. Y aquel que no quiere compromiso, ¿sabe qué es lo que le pasa en la vida? Siempre está en el mismo lugar, no obtiene nada. Y en Cristo peor, porque el Señor dice frío o caliente. Tibio, ¿no? Entonces debemos empezar a considerar nuestros días, considerar lo que hoy el Señor nos ha dado, considerar el plato de alimento que el Señor nos da todos los días. No quejarnos por la comida, no quejarnos por lo que tenemos. Tienes un auto viejo, no te quejes, dile Señor gracias. Andas en colectivo, dale gracias a Dios que puedes andar en colectivo. Pero dale gracias a Dios. Cuando seas agradecido con lo que tienes, tendrás más. Pero es necesario de que podamos empezar a considerar lo que Dios nos da. Hoy tocas un instrumento en la iglesia. ¿Qué crees que es eso? Es una bendición y un regalo de parte de Dios. Y una bendición hermosa. Una bendición hermosa. Y cuesta tiempo porque no es que uno, por ejemplo, lo ponen en el coro y ya considera todo. A mí me llevó un tiempo darme cuenta en el lugar que estaba. Pero después tocaba el instrumento con el anhelo de que esa alabanza, que esa adoración tocara el corazón de las personas. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios.
Pero es necesario que empecemos a considerar lo que hoy tienes. Prueba a no quejarte. Prueba a buscar. Prueba a considerar. Hoy hay muchas cosas que te faltan, está bien. Tú tal vez puedes decir, pastor, vivimos en un lugar pequeño, estamos todos amontonados. Y bueno, es difícil, no es lindo. Pero considera ese tiempo, trata de ordenarte, trata de hacer algo. Trata de tener paz, trata de tener el lugar ordenado. Verás cómo Dios va a traer tranquilidad. Pero considera los tiempos y confía en Dios. Porque es un crecimiento y luego tú le enseñarás lo que has pasado a las demás personas. Pero si yo no considero, no crezco. La palabra de Dios dice, hermano, esto es para que tú revises tu vida. Amén. La palabra de Dios dice que la vida del creyente va en aumento como la aurora. Amén. O sea, va de menor a mayor. Entonces, si Dios te ha entregado algo en algún momento y tú lo has perdido, tú lo has dejado, no vas de menor a mayor como la aurora. Y así dice que tienen que ser los hijos de Dios. Entonces yo debo medir qué es lo que pasa en mi vida con respecto a lo que dice la palabra y no con respecto a mis sentimientos. Entonces la gente a veces no considera y pierde lo poco que tiene. Yo hablaba con un varón que le pasaron un lugar para que pudiese vivir en una iglesia. Yo digo, qué hermoso gesto. Tener un espacio que te pase en un lugar donde tú estés tranquilo, tu propio espacio. Hablé menos de una hora con el varón, se quejó en todo momento de la iglesia donde le pasaban el lugar. Y podemos hablar de considerar, o también podemos hablar de humildad. Si uno no considera esas pequeñas cosas, ¿cómo podrá obtener más de parte de Dios? Si yo no considero lo que tengo. Y Dios no te da, hermano, algunas personas quieren acercarse a Dios y que Dios te dé el paquete completo ya hecho y listo. Le tiras de una piola y se arma la casa, se arma el matrimonio, los hijos. Yo lo tengo que construir y el Señor dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. Y si fundas tu hogar en la roca que es Cristo, vendrán los problemas, las dificultades, no va a pasar nada. La casa va a quedar en pie. Pero cuando tú fundas tu casa en la roca que es Cristo, con esto no estoy diciendo que vayas a la iglesia. Ir a la iglesia es una cosa, fundar tu familia sobre la roca que es Cristo, eso es otra cosa. Porque yo muevo mi familia, mi matrimonio, mi diario vivir a través de lo que dice la palabra. Eso es fundar la casa sobre la roca que es Cristo. Entonces vienen los problemas, vienen las dificultades. ¿Qué pasa con el hogar? El hogar siempre está de pie. Porque dificultades vamos a tener siempre. Pero debemos empezar a tener un poco más de sabiduría. Y el hecho de considerar todas las cosas que tenemos, no hay que tener una sabiduría muy grande. No hay que tener una sabiduría muy grande, sino poder considerar. Tienes mucho, goza del bien. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Estás pasando un mal momento, considera, aprende. Y esfuérzate para poder salir. Muéstrale a Dios que tú quieres salir adelante. Pero si tú tienes queja en el corazón, ¿cómo el Señor podrá darte más? Y tienes que entender que si Dios torció algo, no lo podemos enderezar. Y esto no es un capricho del Señor, sino que el Señor lo que nos está diciendo es que si nos hace pasar por un tiempo, nos hace pasar por un momento, que podamos aprender, porque para eso estamos pasando el momento. El Señor no es que dice, bueno, a ver, a este le voy a hacer pasar un mal momento por hacerte pasar.
hay un propósito en tu vida. Y hay un propósito en la vida de cada una de las personas que Dios llama. Porque nosotros no venimos a Dios, sino que Él nos llama, dice la palabra de Dios. Si Él no nos trae, no venimos a Él. Entonces ese propósito es el que yo tengo que buscar. Pero si yo no puedo considerar lo que el Señor me da, las cosas que va haciendo Dios, lo que me va enseñando, no puedo obtener más. Y no voy a obtener. Y si yo reniego contra la voluntad de Dios, estoy renegando con algo que es bueno, porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, ¿cuál es mi mensaje ante lo que es perfecto y agradable y que no es tan perfecto ni tampoco es tan agradable? Y sabes, yo te voy a decir algo, hermano. ¿Sabes cuándo la voluntad de Dios no es buena, perfecta y agradable? Cuando yo no tengo fe. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy mirando en esperanza. Yo estoy mirando el problema hoy, ya. Y no estoy creyendo. La palabra de Dios dice que el justo no quedará tirado para siempre. En algún momento el Señor vendrá y lo levantará. Y que todo tiene un tiempo bajo el sol. Entonces yo debo seguir adelante, porque también es necesario, dice la palabra de Dios, que aquel que anhela obispado se ha encontrado fiel. Y el Señor tiene que probar la fidelidad del corazón de sus hijos. Y nuestra fe en algún momento es probada. Pero cada vez que viene la prueba yo me quejo, no considero, no crezco. No digo, bueno, esta es mi oportunidad para demostrar a Dios que le creo. Caigo en el problema y me hundo en el problema y en la dificultad. Y no hay fe, no hay esperanza. Y recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hoy no veo salida, yo digo, va a venir la salida, va a venir la solución, van a venir los tiempos nuevos. Eso es fe. Eso es fe. Pero yo tengo que considerar. Yo me recuerdo en un tiempo, hubo un año, que fueron los tiempos de pandemia, donde todos quedamos como... No se hizo más reunión, predicábamos la palabra a través de las redes sociales y es como que se cortó todo. Y en el trabajo que yo hacía tampoco se podía hacer en el tiempo de pandemia. Entonces como que quedamos en cero y quedamos en nada. Pero yo me fui dando cuenta cómo el Señor, a pesar de que no hacíamos cosas sustanciales en la obra de Dios, cómo Dios me hacía crecer, cómo Dios me enseñaba, cómo Dios me hablaba, y yo no lo podía creer. Porque no estaba haciendo ningún esfuerzo que uno por ahí a veces está acostumbrado a hacer, de que vamos a la reunión o visitamos a alguien o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. No hacíamos nada. Seguíamos trabajando para la obra de Dios, pero no era lo mismo. Pero me podía dar cuenta cómo Dios me enseñaba cosas. Todos los días Dios me enseñaba algo. En la semana Dios me enseñaba algo. Me mostraba en sueño, me abría las escrituras y yo podía aprender y era increíble cómo iba aprendiendo y sin hacer un mayor esfuerzo. Sin hacer un mayor esfuerzo. Pero sí te puedo decir algo. Uno puede tomar las cosas que Dios le quiere enseñar cuando las cosas van también conforme a lo que Él va haciendo. Y uno tiene que hacerse natural el hecho de confiar en Dios. Amén. Si tienes, bueno, gloria a Dios. Si no tienes, bueno, gloria a Dios. Pero tiene que hacerse natural la confianza en Dios. Tiene que hacerse natural. Porque yo no puedo torcer lo que el Señor haga. Y el Señor muchas veces nos habla y nos dice esto, hermano, nos quiere explicar esto. No te sorprendas de las cosas que pasen en tu vida. Amén. Toma esta palabra, no te sorprendas de las cosas que pasan en tu vida. Sean cosas que sean golpes de personas que viven afuera o en tu interior, o sean errores que uno cometa. No te sorprenda de las cosas que pasan en tu vida, porque nada se escapa de mi voluntad y nada ocurre
que yo ya no sepa qué iba a ocurrir. Y es una ganancia, porque sé que lo que si me ocurre en mi vida, sea bueno, sea malo, sé que Dios tiene misericordia. Hay algo que el Señor tiene que es misericordia. Entonces yo puedo apelar y hay una solución. Pero si yo me desespero y creo que la solución es humana, la solución humana no trae misericordia, no trae favor, no trae perdón, no trae crecimiento, no trae vida eterna. Pero si yo sé que la solución está en Cristo Jesús y lo que me está pasando es porque Dios lo ha permitido de una u otra manera, yo tengo que empezar a considerar y a ganarme el favor de Dios y decirle al Señor que me ayude, que me bendiga. Y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Pero si yo en el momento malo tengo queja, en el momento bueno no me voy a gozar del bien. Porque uno no puede reclamarle a Dios, hermano. Es como que creamos de que lo que tenemos no es porque yo me lo merezco. Amén. No es porque te lo mereces. La palabra de Dios dice así, es porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y que Él no nos paga conforme lo que nosotros hacemos. Si tú crees que llevas una vida perfecta y que te mereces algo más, bueno, gloria a Dios, yo no puedo decir nada por eso. Pero yo hablo por mí. Y digo, ciertamente todo lo que el Señor me da, yo sé que no me lo merezco. Pero está su gracia, está su favor. Y eso es lo que me termina convenciendo, ese amor, esa gracia de recibir más de lo que uno se merece. Y uno tiene que saber y entender las cosas. Yo una vez estábamos trabajando y le digo a un varón, tenemos que seguir trabajando porque se había tirado a descansar en una sombra. Le digo, hay que seguir trabajando y hasta que no terminemos no paramos, le digo. Estábamos en el trabajo y me dice, yo ya trabajé bastante, me merezco un descanso. Le digo, tú te mereces un descanso después de las 17 horas. Todas estas horas te las pagan para trabajar. Pero él, claro, miraba todas aquellas cuestiones laborales como que en su corazón, como en su mente, no sé, la verdad. Pero él creía que como había trabajado un poco se merecía un descanso. Digo, a ti te pagan 8 horas, trabajemos. Trabajé mucho, me merezco un descanso, decía. No debemos mirar todo solamente conforme a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Porque si no, tampoco, hermano, hay crecimiento. ¿Por qué? Porque me autocompadezco. Y lo único que falta es que yo diga, bueno, pobre de mí. Y cuando me autocompadezco, no hay crecimiento. Porque yo mismo me malcrio. Yo mismo me malcrio. Y no puede ser así. Por eso, hermano, el Señor nos habla hoy y debemos empezar a considerar. Y debemos empezar a buscar y a considerar todo lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que quiere hacer. Pero en fe y en esperanza. Y en el momento malo, considerar. No podemos torcerlo. El Señor lo torció. No lo podemos enderezar. Y en el día del bien, gocémonos, démosle gracias a Dios. Pero entendamos los tiempos que vivimos. Si verdaderamente tú crees en Dios, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Si realmente estás siguiendo a Dios y crees en Él, sabes que lo que pasa en tu vida, nada está fuera de los planes de Dios. Entonces empecemos a considerar y empezar a ver que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y tal vez uno se preguntará, ¿y si pasa algo desgraciado? Y si pasa algo desgraciado, nos dolerá mucho en el corazón. Nos dolerá mucho en el corazón porque hay cosas que no podemos entender. Pero sí hay una verdad, que Dios hace todas las cosas bien. Amén. Yo te invito a que le puedas dar un aplauso al Señor si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, bendito Dios.
Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Considera, hermano, considera los tiempos. Considera lo que Dios te ha dado y lo que te quiere dar. Deja de ser niño y empieza a tomar las riendas de tu vida y empieza a tomar las cosas con responsabilidad. Si Dios te dio algo es porque tú lo puedes llevar adelante. Porque llega un momento donde dice la palabra de Dios que debemos poner valor en nuestras vidas y salir adelante, si verdaderamente confiamos en Dios. Pero no podemos toda la vida estar esquivando a las situaciones difíciles, a las situaciones complejas, abandonar cuando algo está mal. Hay familias que tienen discusiones, parejas que tienen discusiones y enseguida se separan. ¿Es una conveniencia? ¿Qué es lo que pasa? Creer en Dios no están creyendo. Porque si creyeran en Dios, sabrían de que Dios les va a bendecir y que Dios les va a sacar adelante y que nada va a pasar y que Dios va a ir tratando con su mente y con sus corazones. Así que no le llame fe porque fe no es. La palabra de Dios dice que no somos de lo que retrocedemos. Amén. Entonces, ¿por qué retrocedes? Siempre sigue adelante. Busca la salida de Dios. Porque la persona que abandona nunca aprende. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar la próxima vez? Le va a pasar lo mismo. ¿Y saben lo que le va a pasar la próxima vez que haya un problema, una discusión? Le va a pasar lo mismo. Y cuando haya otra vez, le va a pasar lo mismo. Hasta que no quiebre esa maldición, le va a pasar siempre lo mismo. ¿Y sabe lo que le va a pasar a tus hijos? Tú ya sabes lo que le va a pasar también a tus hijos. Entonces a veces hay que morir al orgullo, hay que morir al ego y hay que empezar a pensar en las generaciones que vienen. Y hay que empezar a pensar en las personas, hay que empezar a pensar en los hijos. Porque recuerda, hermano, que el sinónimo de amor es el sacrificio. Amén. El sinónimo de amor, ¿qué es? El sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo el Señor? Amó y murió en la cruz. El amor es sinónimo de sacrificio. Y el Señor no te está pidiendo que mueras en una cruz ni que derrames tu sangre, sino que te esfuerces, que Él te ha dado la victoria. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que, si tú has escuchado una predicación por primera vez, que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres darle permiso al Señor que empiece a obrar en tu vida, repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, entra en mi vida, cambia mi mente, mi corazón y mi diario vivir. Yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios, bendito Dios.